Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En la reflexión de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la ingratitud. A veces en la vida suele pasar que somos ingratos y eso es un desprecio, digámoslo así, para alguien que nos ha hecho un beneficio. En la reflexión de hoy vamos a tratar ese tema y seguramente nos va a ayudar bastante. Nos va a servir de mucho para nuestro diario vivir y sobre todo para la relación que podamos tener nosotros espiritualmente con el Señor Jesús. Vamos a leer unos textos en la palabra del Señor siguiendo la costumbre de leer en la traducción lenguaje actual. Vamos a leer en Lucas capítulo 17 los versos 11 al 19. Dice la Biblia: Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los leprosos o los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Muy bonita esa palabra. La Biblia nos deja saber, nos ha dado ejemplos escritos de muchos milagros que realizó el Señor Jesús. Y como les dije anteriormente, para la reflexión de hoy vamos a hablar acerca del tema de la ingratitud. Bueno, la ingratitud de todas maneras en la vida social no es buena. En el rango secular del trato diariamente las personas unas con otras, no es bueno tener ingratitud hacia las personas que nos han hecho un beneficio, hacia las personas que nos ayudan con algo, bien sea en el trabajo, en la escuela, en algún proyecto que tengamos en la universidad o también con nuestros familiares. De pronto necesitamos un favor, necesitamos algo y alguien nos ayuda con ese beneficio para nosotros y nosotros, a pesar de que recibimos esa ayuda, somos ingratos después y como que se nos olvida dar gracias y aparte de eso como que pues ya nos olvidamos de ese beneficio que la persona nos hizo, bien sea un familiar, un amigo o alguien, aún puede ser un desconocido, y no reconocemos esa labor o esa ayuda que hemos recibido de parte de la otra persona. En términos generales, ser ingrato no es bueno. Y vamos a decirlo,
ser ingratos con el Señor Jesús es aún peor. Si no es bueno ser ingrato con un amigo, con un familiar, pues tampoco debe ser muy bueno ser ingratos con el Señor Jesús. Porque al fin y al cabo, antes que los amigos, antes que la familia, existe el Señor Jesucristo. Él es el Eterno. Él existe por sí mismo desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué vamos a ser ingratos con el Señor Jesús? Porque esa es la reflexión de hoy y la tenemos que aplicar al tema espiritual. Ya lo hemos dicho, vuelvo y lo repito. Si no es bueno ser ingratos con las personas que nos hacen un beneficio tangible, vamos a decirlo así. Tangible es algo que se puede palpar, algo que se puede tocar. Entonces, no es bueno ser ingratos con el Señor Jesús, que nos da el beneficio intangible, el que no se puede palpar, el que no se puede tocar, que al fin y al cabo es el que no nos puede dar el amigo o el familiar. Les voy a dar un ejemplo. El beneficio del aire que respiramos. No vemos el aire, pero lo sentimos, lo podemos inhalar, lo inhalamos y llega a nuestros pulmones y nos proporciona oxígeno. Y ese es un beneficio que nos da el Señor Jesucristo a nosotros, el beneficio del aire. Es intangible, pero allí está. También, por ejemplo, está el beneficio de la vida. No es un amigo ni es un familiar el que nos da la vida a nosotros, ni un médico tampoco. El que nos da la vida es el Señor Jesús. Él es el que da la vida y quita la vida también. Nadie más tiene esa potestad. Solo el Señor Jesús. Entonces, partiendo de esa premisa, partiendo de esos puntos de vista, nosotros como hijos de Dios, creación de Dios, criaturas de Dios, debemos ser gratos, no ingratos, ser gratos con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros le demos gracias a Dios siempre por un día más de vida que tenemos, por un amanecer, por la noche de descanso que tuvimos para nuestros cuerpos y pudimos pues amanecer con vida. Porque hay personas que amanecen, pero sin vida. Entonces, es importante eso, que seamos agradecidos con el Señor Jesús, que es el que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da todo. Eso es imperativo, es absoluto, todo. Él no nos da una sola cosa o dos o algo así a medio término. Él nos da todo lo que necesitamos para vivir. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos ingratos. Sí, somos ingratos no solamente con los amigos y con los familiares, sino con el Señor Jesús. No debemos ser así, debemos ser agradecidos con el Señor. Y la reflexión de hoy es acerca de eso, porque en los textos que leímos que el Señor Jesucristo iba pasando por un lugar y le salieron a él al encuentro 10 hombres que tenían lepra. Estaban enfermos y no se le podían acercar a nadie, porque ellos, según la ley, tenían que estar separados de las multitudes, de la gente. Entonces, gritaron a grandes voces desde lo lejos, porque seguramente habían oído del Señor Jesús, que Él sanaba. Le gritaron desde lo lejos y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros,
y sánanos. Esa fue la petición de ellos. Ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesucristo dice que Él sin duda tuvo misericordia de ellos y les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Era costumbre que cuando una persona antiguamente tenía lepra, según la ley, tenía que aislarse de la sociedad y esperar que su cuerpo sanara. Y entonces, después de que sanara, entonces ellos iban, la persona que era leprosa iba y se presentaba ante el sacerdote y el sacerdote los declaraban sanos y ya veían, después de examinarlos, veían que no tenían ninguna enfermedad. Entonces ellos podían regresar a la vida social normalmente. Le gritaron al Señor, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Eso fue un grito de angustia, un grito de desespero, un grito de pedir ayuda de una manera especial por la condición en que el ser humano estaba. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús los vio, Él les dijo, vayan al templo y para que los sacerdotes los examinen. Eso fue todo lo que el Señor Jesús les dijo a ellos. Y vean si están totalmente sanos. Y dice la Biblia que mientras los 10 hombres iban al templo, al verse sano, dice quedaron sanos todos ellos, pero uno de ellos al verse sano, dice la Biblia que regresó gritando. Bueno, el relato bíblico dice que el Señor Jesucristo, pues obviamente, cuando vio que solamente uno había regresado y que se arrodilló delante de él con su frente en el suelo, dándole gracias por haber sido sanado, este hombre era un extranjero, no era un judío de allí de la región, sino que era de Samaria. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús vio esta acción, le preguntó a sus discípulos, ¿no fueron 10 los que fueron sanos? Entonces, ¿dónde están los otros 9? Solamente hubo uno y este extranjero que regresara para dar gracias a Dios. Entonces, notemos la ingratitud de los 9 hombres que recibieron sanidad. Después de haber sido sanos, ellos sin duda que pues a lo mejor tenían familia, tenían hijos, esposas, no sé. Eso es una manera mía muy personal de pensarlo. O de pronto no tenían familia. Podemos imaginar cualquier cosa, pero se fueron, no regresaron a dar gracias. No es bueno, esa acción no es buena, porque mire que el Señor Jesucristo lo notó. Nosotros podemos pensar que el Señor Jesucristo no ve las cosas, no oye las cosas, y eso es un error nuestro, porque Él sí oye y ve, porque Él es vivo, es el Dios vivo, no es un Dios vivo, porque cuando decimos un Dios es porque es uno entre muchos, y Él es el único, el Dios vivo. Mucha diferencia hay entre decir un Dios o el Dios. Para mí, yo prefiero decir, Él es el Dios vivo, o sea, el único, no hay más. Jesús le dijo al hombre, levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Qué buena esa palabra que el Señor Jesús tuvo para este hombre. Lo confortó y lo bendijo. Así que pensemos en eso, no seamos ingratos, que la reflexión de hoy nos vuelva hacia el Señor Jesús en acción de gracias, para darle gracias por todo lo que hemos recibido de Él. No seamos ingratos porque eso no es bueno. Mire que la mayoría fue ingratos. Y eso es lo que pasa con el muy alto por ciento de la sociedad. Son ingratos. 9 no regresaron, pero 1 sí. No seamos ingratos.
sino que seamos agradecidos con el Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.